¿Sabías que un general japonés conquistó una fortaleza inexpugnable, convirtiendo toda una llanura en un lago artificial en solo unas semanas? Japón, 1582. El país se desangra en una guerra civil que ha durado más de un siglo. Los señores feudales luchan entre sí por el control de territorios, mientras el sueño de unificar las islas bajo un solo líder parece una quimera inalcanzable. En medio de este caos, emerge una figura que cambiará para siempre la historia militar. Toyotomi Hideyoshi, un hombre de origen humilde que se ha ganado su posición a base de astucia y una mente estratégica sin igual. Pero en el verano de ese año, Hideyoshi se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha. El castillo de Bichu Takamatsu se alza como una muralla imposible de traspasar en la provincia de Bichu, actual prefectura de Okayama. Esta fortaleza no es solo una construcción militar, es un símbolo de resistencia que desafía directamente las ambiciones unificadoras del clan Oda, al que Hideyoshi sirve con devoción. Lo que hace especial a este castillo no son sus muros de piedra ni sus torres imponentes. En realidad, comparado con otras fortalezas de la época, Takamatsu podría considerarse modesto. Su verdadera fuerza reside en algo mucho más sutil: su ubicación. Los arquitectos que diseñaron esta fortaleza conocían perfectamente el terreno. Sabían que habían construido algo prácticamente inexpugnable, usando las propias fuerzas de la naturaleza como aliadas. El castillo se encuentra en una posición que los expertos militares de la época consideraban ideal, rodeado de terrenos pantanosos y atravesado por varios afluentes del río Ashimori. Cualquier ejército que intentase un asedio tradicional se vería obligado a luchar en condiciones desfavorables. Los caminos de acceso eran estrechos, fangosos durante la mayor parte del año, y perfectamente vigilados desde las torres de observación. Mori Muneharu, el comandante de la fortaleza, conoce estas ventajas mejor que nadie. Este veterano samurái ha dedicado años a perfeccionar las defensas del castillo, convirtiéndolo en lo que muchos consideran una posición inexpugnable. Sus hombres comparten esta confianza. Han resistido otros asedios anteriormente, y las provisiones almacenadas en el interior pueden sostener a la guarnición durante meses. Cuando Hideyoshi llega con su ejército en el mes de abril, la situación parece repetir el patrón de conflictos anteriores. Los atacantes establecen un perímetro, preparan sus equipos de asedio y se disponen para una larga guerra de desgaste. Pero algo en la actitud del general sugiere que tiene otros planes. Mientras sus subordinados esperan órdenes para construir torres de asedio o preparar catapultas, Hideyoshi pasa días enteros observando el terreno circundante. Sus paseos matutinos intrigan a propios y extraños. Camina por las orillas de los ríos, examina el curso del agua, toma notas sobre el desnivel del terreno. Algunos de sus oficiales comienzan a preguntarse si el estrés del mando está afectando a su comandante. ¿Por qué alguien estudiaría con tanto detalle el paisaje cuando debería estar planificando el asalto? La respuesta llegará de una forma que nadie podía imaginar. Hideyoshi no ve en el agua un obstáculo para su ejército. La ve como el arma más poderosa a su disposición. Durante sus reconocimientos, ha identificado algo que escapó a la atención de generales anteriores: el delicado equilibrio hidrológico de la región. Los ríos que rodean Takamatsu siguen un curso que puede modificarse. Con el conocimiento adecuado y suficiente mano de obra, es posible redirigir el flujo del agua. No hacia los cultivos, como hacen los campesinos en tiempos de paz, sino hacia un objetivo mucho más ambicioso: convertir el castillo en una isla rodeada por un mar artificial. La idea es tan audaz que bordea la locura. Ningún general en la historia de Japón ha intentado algo semejante. Las obras de ingeniería necesarias superan todo lo realizado anteriormente con fines militares. Pero Hideyoshi tiene recursos que otros comandantes no poseen: un ejército disciplinado, acceso a los mejores ingenieros del país y algo aún más valioso: tiempo. A finales de abril comienzan los trabajos. Miles de soldados abandonan sus armas para empuñar palas, picos y cestas de transporte. Lo que parece una extraña actividad agrícola en medio de una campaña militar tiene en realidad
un propósito devastadoramente preciso. Cada metro de tierra movida forma parte de un plan maestro que transformará completamente el campo de batalla. Los primeros diques comienzan a tomar forma a principios de mayo. Estructuras de tierra y piedra que canalizan el agua en direcciones específicas. Desde las murallas de Takamatsu, los defensores observan con una mezcla de curiosidad y creciente inquietud estas construcciones inexplicables. ¿Qué pretende conseguir Hideyoshi cavando zanjas y levantando montículos de tierra? El río Ashimori, que hasta entonces había seguido su curso natural durante siglos, empieza a ver alterado su cauce. El agua, obedeciendo las leyes de la física, busca siempre el camino más fácil hacia niveles inferiores. Los ingenieros de Hideyoshi conocen perfectamente estos principios y los utilizan para convertir la naturaleza en su aliada más poderosa. Estudios recientes sobre la topografía de la región han confirmado lo que Hideyoshi intuyó hace más de 400 años. El terreno donde se asienta Takamatsu presenta una depresión natural que, en determinadas condiciones, puede llenarse de agua como una gigantesca palangana. Los arquitectos del castillo eligieron esa ubicación precisamente por su elevación relativa, pero no consideraron que esa misma elevación podía convertirse en una trampa si el nivel del agua circundante subía lo suficiente. A medida que avanzan las obras, la comprensión de lo que está ocurriendo se extiende entre los defensores como una mancha de aceite. No se trata de un asedio convencional. Hideyoshi no pretende derribar las murallas ni asaltar las puertas. Su objetivo es mucho más siniestro: convertir la principal ventaja defensiva del castillo en su mayor debilidad. El agua comienza a acumularse a finales de mayo. Al principio, apenas unos charcos en las zonas más bajas del terreno circundante. Los campos de cultivo que rodean el castillo empiezan a encharcarse, creando un paisaje que recuerda más a los humedales costeros que a la tierra firme interior de Bichu. Dentro del castillo, Mori Muneharu comprende finalmente la magnitud del desafío al que se enfrenta. Todas sus provisiones, todas sus estrategias defensivas, todos los planes de resistencia que ha elaborado durante años se basan en la premisa de mantener abiertas las rutas de comunicación con el exterior. Si el castillo queda completamente rodeado de agua, esas rutas desaparecerán para siempre. Los intentos de sabotaje comienzan casi inmediatamente. Partidas de soldados salen del castillo bajo el amparo de la oscuridad, tratando de destruir los diques y las obras de canalización. Pero Hideyoshi ha previsto estas acciones. Sus hombres patrullan constantemente las construcciones más importantes, y cualquier daño se repara con una rapidez que desmoraliza a los atacantes. La primera semana de junio marca un punto de inflexión. El nivel del agua ha subido lo suficiente para cortar los caminos principales de acceso al castillo. Los mensajeros que intentan llevar noticias al exterior se ven obligados a utilizar pequeñas embarcaciones, exponiendo sus movimientos a los arqueros de Hideyoshi apostados en las orillas del lago artificial. El panorama que contempla cualquier observador desde las murallas de Takamatsu ha cambiado de forma irreconocible. Donde hace 2 meses se extendían campos de arroz y caminos polvorientos, ahora se extiende una superficie líquida que refleja el cielo como un espejo gigantesco. El castillo, efectivamente, se ha convertido en una isla, pero la verdadera genialidad del plan de Hideyoshi va más allá de la mera ingeniería. Ha creado una situación psicológica devastadora para los defensores. La sensación de aislamiento total, de estar rodeado por una barrera imposible de franquear, mina la moral de una forma que ningún asedio convencional podría conseguir. Los suministros del interior comienzan a escasear a mediados de junio. No por falta de previsión, sino porque nadie había calculado cuánto tiempo podrían durar las provisiones en una situación de aislamiento absoluto. Las rutas de reabastecimiento que habían funcionado durante conflictos anteriores ya no existen. El castillo depende únicamente de lo que tiene almacenado en sus bodegas. Las aguas del lago artificial de Hideyoshi habían alcanzado ya la mitad de las murallas exteriores del castillo cuando algo inesperado comenzó a suceder. Los cimientos de piedra, construidos hacía décadas para soportar el peso de la estructura,
nunca fueron diseñados para resistir la presión constante del agua. Los ingenieros de la época del Sengoku conocían perfectamente las técnicas de construcción defensiva, pero la arquitectura japonesa tradicional no contemplaba este tipo de asedio acuático. Los primeros signos de debilitamiento estructural aparecieron a mediados de junio. Pequeñas filtraciones comenzaron a brotar en las zonas más bajas de la fortificación, donde la presión del agua externa ejercía mayor fuerza. Mori Muneharu observaba con creciente preocupación cómo el agua se abría paso lentamente a través de grietas que parecían expandirse día tras día. Dentro del castillo, la situación se volvía cada vez más desesperante. Los pozos de agua dulce, que tradicionalmente abastecían a la guarnición, comenzaron a contaminarse con el agua del lago artificial. La sal y el limo que Hideyoshi había añadido estratégicamente al sistema de inundación convertían el líquido en no apto para el consumo humano. Los defensores se vieron obligados a racionar sus reservas de agua potable de manera drástica. La genialidad de Hideyoshi se manifestaba también en detalles aparentemente menores, pero devastadoramente efectivos. Sus espías habían infiltrado previamente la zona y conocían la ubicación exacta de cada pozo, cada cisterna, cada punto de abastecimiento de agua en un radio de varios kilómetros alrededor del castillo. Todos estos puntos quedaron sistemáticamente inundados o contaminados. Los registros de la época sugieren que Hideyoshi empleó una técnica que los historiadores modernos han denominado guerra psicológica ambiental. El sonido constante del agua lamiendo las murallas, el reflejo de las antorchas nocturnas en la superficie del lago, la imposibilidad de ver tierra firme en cualquier dirección, todo contribuía a crear una atmósfera opresiva que afectaba profundamente la moral de los defensores. Según las crónicas del período, algunos samurái comenzaron a experimentar lo que hoy reconoceríamos como episodios de claustrofobia extrema. La sensación de estar atrapados en una isla diminuta, rodeados por kilómetros de agua, generaba una angustia que ningún combate cuerpo a cuerpo había logrado provocar jamás en estos guerreros veteranos. A finales de junio, Hideyoshi introdujo un elemento aún más sofisticado en su estrategia. Había ordenado la construcción de pequeñas embarcaciones especiales, diseñadas específicamente para navegar en aguas poco profundas. Estas naves permitían a sus arqueros acercarse al castillo desde múltiples direcciones, convirtiendo cada muro en un frente de batalla potencial. Los defensores, acostumbrados a concentrar sus fuerzas en los puntos de acceso tradicionales, se vieron obligados a dispersar sus efectivos por todo el perímetro de la fortaleza. Esta dispersión debilitaba considerablemente su capacidad defensiva, precisamente lo que Hideyoshi había calculado desde el principio. Pero la verdadera maestría del general se reveló en su comprensión del calendario agrícola japonés. Había cronometrado su operación para que coincidiera con la temporada de lluvias de verano. Las precipitaciones naturales aumentaban constantemente el nivel del agua, reduciendo aún más el espacio habitable dentro del castillo y acelerando el proceso de rendición. Los documentos históricos indican que, hacia la primera semana de julio, el agua había alcanzado tal nivel que los establos del castillo quedaron completamente inundados. Los caballos, elemento crucial para cualquier escape o comunicación con el exterior, perecieron ahogados. Esta pérdida eliminó definitivamente cualquier posibilidad de maniobras de caballería por parte de los defensores. La situación alimentaria se tornó crítica cuando las reservas de arroz comenzaron a pudrirse debido a la humedad extrema. La constante evaporación del lago artificial había elevado dramáticamente los niveles de humedad dentro del castillo, convirtiendo los almacenes en ambientes ideales para el crecimiento de moho y la descomposición de los alimentos. Mori Muneharu, enfrentándose a una realidad que desafiaba todos sus conocimientos militares previos, intentó una maniobra desesperada. Ordenó a sus mejores nadadores que intentaran cruzar el lago durante la noche para solicitar refuerzos al clan Mori. Sin embargo, Hideyoshi había previsto incluso esta posibilidad. Las aguas del lago artificial no solo eran profundas, sino que contenían obstáculos ocultos estratégicamente colocados. Estacas afiladas, redes sumergidas y trampas acuáticas
convertían cualquier intento de travesía nocturna en una misión prácticamente suicida. Los pocos mensajeros que lo intentaron nunca regresaron, y sus cuerpos aparecieron flotando días después como macabro recordatorio para el resto de la guarnición. La presión psicológica alcanzó su punto máximo cuando Hideyoshi ordenó la construcción de pequeños altares flotantes con velas encendidas. Estas estructuras navegaban lentamente alrededor del castillo durante las noches, creando un espectáculo que los defensores interpretaron como un ritual funerario anticipado. La superstición, elemento poderoso en la mentalidad japonesa del siglo XVI, jugaba ahora a favor del atacante. Hacia mediados de julio, los primeros casos de disentería comenzaron a aparecer entre la guarnición. La combinación de agua contaminada, alimentos en mal estado y condiciones de hacinamiento extremo había creado el caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Los registros médicos de la época, aunque limitados, sugieren que la mortalidad por enfermedad superó rápidamente las bajas de combate. El ingenio de Hideyoshi se manifestó también en su capacidad para mantener la disciplina entre sus propias tropas durante los largos meses de este asedio poco convencional. Mientras sus soldados trabajaban en las obras hidráulicas, había establecido un sistema de rotaciones que evitaba el agotamiento y mantenía alta la moral. Sus hombres sabían que estaban participando en algo histórico, en una demostración de poder que se recordaría durante generaciones. La comunicación entre Hideyoshi y sus superiores del clan Oda se mantuvo fluida durante todo el proceso. Los mensajeros podían moverse libremente por territorio seco, llevando informes regulares sobre el progreso del asedio. Esta ventaja estratégica contrastaba dramáticamente con el aislamiento absoluto de los defensores. A finales de julio, cuando el agua había alcanzado ya las almenas de las torres más bajas, Mori Muneharu tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Comprendió que la resistencia prolongada solo traería más sufrimiento a sus hombres sin posibilidad alguna de victoria. El honor del samurái, principio fundamental de su código ético, le exigía reconocer cuando una batalla estaba perdida. El comandante del castillo envió un mensaje a Hideyoshi solicitando condiciones para la rendición. Este momento marca uno de los episodios más extraordinarios de toda la operación, porque revela hasta qué punto el general atacante había planificado incluso las negociaciones finales. Hideyoshi no solo había conquistado militarmente la fortaleza, sino que había creado las condiciones perfectas para una rendición honorable que evitara mayor derramamiento de sangre. Las negociaciones se llevaron a cabo en una pequeña embarcación situada en el centro del lago artificial, equidistante entre las murallas del castillo y las posiciones de Hideyoshi en tierra firme. Este escenario, tan teatral como estratégicamente brillante, subrayaba la nueva realidad. El elemento líquido dominaba ahora completamente el campo de batalla. El acuerdo final permitió a Mori Muneharu mantener su honor mediante el ritual del seppuku, mientras que sus soldados fueron perdonados y autorizados a retirarse con sus armas. Esta clemencia, poco habitual en los conflictos del período Sengoku, demostró la magnanimidad de Hideyoshi y su comprensión de la importancia de la propaganda política en la unificación de Japón. El 5 de agosto de 1582, después de casi 4 meses de asedio acuático, el castillo de Bichu Takamatsu se rindió oficialmente. La operación había requerido el trabajo coordinado de más de 20.000 hombres, el desvío de 3 ríos principales, la construcción de kilómetros de diques y canales, y la inundación de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados de territorio. La noticia de esta victoria sin precedentes se extendió rápidamente por todo Japón, consolidando la reputación de Hideyoshi como el estratega más innovador de su generación. Más importante aún, demostró que las fortalezas tradicionalmente consideradas inexpugnables podían ser conquistadas mediante la aplicación creativa de principios de ingeniería y una comprensión profunda del terreno. Los ingenieros hidráulicos modernos que han estudiado los restos de las obras de Hideyoshi han confirmado la extraordinaria precisión de sus cálculos. Las pendientes de los canales,
la resistencia de los diques, la capacidad de retención del terreno inundado. Todos estos elementos fueron calculados con una exactitud que rivaliza con los estándares de la ingeniería contemporánea. Esta operación militar cambió para siempre la concepción japonesa de la guerra de asedio. A partir de este momento, los arquitectos militares se vieron obligados a considerar no solo los ataques terrestres tradicionales, sino también la posibilidad de alteraciones hidrológicas del entorno. El legado técnico de Hideyoshi influenció el diseño de fortificaciones durante los siguientes 3 siglos. Pero la historia no termina con la rendición del castillo. Lo que ocurrió a continuación revelaría el verdadero genio político de Hideyoshi y las consecuencias imprevistas de su hazaña de ingeniería. Mientras los últimos defensores evacuaban la fortaleza en barcazas improvisadas, un mensajero llegó al campamento de Hideyoshi con noticias que cambiarían radicalmente el panorama político de Japón. Oda Nobunaga, el señor al que había servido fielmente durante años, había sido traicionado y asesinado por uno de sus propios generales en el templo de Honnoji en Kioto. En cuestión de horas, Hideyoshi pasó de ser un general victorioso a convertirse en un hombre sin señor en un país sumido en el caos. La reacción de Hideyoshi ante esta noticia demostró por qué había llegado tan lejos desde sus humildes orígenes como sirviente de sandalias. En lugar de lamentarse o buscar venganza inmediata, vio una oportunidad histórica. El vacío de poder creado por la muerte de Nobunaga podría permitirle aspirar al control total de Japón, pero primero necesitaba actuar con una velocidad y decisión extraordinarias. El desmantelamiento del lago artificial se convirtió en una operación tan impresionante como su construcción original. Los mismos soldados que habían tardado meses en crear esta maravilla de la ingeniería militar trabajaron día y noche para drenar el agua y restaurar los caminos. Hideyoshi comprendía que necesitaba movilizar sus fuerzas hacia Kioto con la mayor rapidez posible para enfrentarse al asesino de su señor. Lo que siguió a continuación se conoce en la historia japonesa como la Marcha de los 7 días. Hideyoshi logró mover un ejército de más de 25,000 hombres desde la provincia de Bichu hasta las inmediaciones de Kioto en una semana. Una hazaña logística que los expertos militares consideran uno de los movimientos de tropas más rápidos del período medieval japonés. La experiencia adquirida coordinando las obras del lago artificial había convertido a su ejército en una máquina organizativa sin precedentes. El 13 de junio de 1582, apenas 8 días después de conocer la muerte de Nobunaga, Hideyoshi aplastó definitivamente a los conspiradores en la batalla de Yamasaki. Esta victoria no solo vengó a su señor caído, sino que estableció a Hideyoshi como el principal candidato a suceder el poder de Nobunaga y continuar la unificación del país. Pero los efectos del asedio acuático de Takamatsu trascendieron el ámbito militar inmediato. Los campesinos de la región, que habían perdido sus cultivos durante los meses de inundación, recibieron compensaciones generosas de Hideyoshi. Esta política de reconciliación, inusual en una época de constante conflicto, demostró su comprensión de que gobernar requería algo más que fuerza bruta. Las técnicas de ingeniería desarrolladas durante el asedio encontraron aplicaciones civiles inesperadas. Los conocimientos sobre el control de cursos fluviales se utilizaron posteriormente para mejorar los sistemas de riego en todo Japón, aumentando significativamente la productividad agrícola. Algunos historiadores sugieren que estas innovaciones contribuyeron al crecimiento económico que caracterizó el periodo posterior a la unificación. La fama de la hazaña se extendió más allá de las fronteras japonesas. Los comerciantes portugueses y jesuitas que residían en el país llevaron relatos de este extraordinario asedio a Europa, donde las cortes renacentistas escucharon con asombro la historia de un general que había convertido un río en su arma más poderosa. Estos relatos influyeron en las teorías militares europeas sobre la guerra de asedio durante el siglo XVII. En los años siguientes, Hideyoshi implementó reformas que transformaron la estructura social de Japón. Separó claramente las clases de guerreros y campesinos, estableció un sistema de medición unificado para el arroz y prohibió la posesión de armas a los no samurái. Estas medidas
conocidas como las reformas de Hideyoshi, crearon las bases del sistema social que perduraría durante el período Edo. Sin embargo, la historia guarda un detalle fascinante que pocos conocen. Los registros del clan Mori revelan que Muneharu, el comandante derrotado, había desarrollado planes para un contraataque acuático que podría haber cambiado el curso del asedio. Sus ingenieros habían identificado una forma de desviar aguas de otros ríos para neutralizar el lago artificial de Hideyoshi, pero la llegada de las noticias sobre la muerte de Nobunaga aceleró las negociaciones de rendición antes de que estos planes pudieran implementarse. Los descendientes de los ingenieros que trabajaron en el proyecto conservaron durante generaciones los planos detallados de la operación. Estos documentos, descubiertos en archivos familiares durante el siglo XX, han permitido a los historiadores modernos reconstruir con precisión milimétrica el alcance de la obra de Hideyoshi. Los cálculos revelan que se movieron más de 2 millones de toneladas de tierra y piedra, una cifra que rivaliza con las grandes obras públicas de la época moderna. La influencia psicológica del asedio perduró mucho después de que las aguas se retiraran. Durante décadas, la sola mención del nombre de Hideyoshi bastaba para que las fortalezas enemigas consideraran la rendición antes que enfrentarse a posibles tácticas igualmente innovadoras. Esta reputación de impredecibilidad se convirtió en una de sus armas diplomáticas más efectivas. Curiosamente, el sitio donde una vez se alzó el castillo de Takamatsu nunca fue reconstruido. Hideyoshi ordenó que los restos de la fortaleza se conservaran como monumento a la ingenuidad humana y recordatorio de que ninguna posición era verdaderamente inexpugnable. Hoy en día, el área es un parque que atrae a miles de visitantes que vienen a contemplar los vestigios de una de las operaciones militares más audaces de la historia. Los efectos ambientales del lago artificial también dejaron marcas permanentes en el ecosistema local. El cambio temporal en los patrones de drenaje creó nuevos humedales que se convirtieron en refugio para especies de aves migratorias. Los biólogos modernos han documentado cómo esta alteración humana del paisaje generó, paradójicamente, beneficios inesperados para la biodiversidad regional. La técnica del misuseme, o asedio acuático, desarrollada por Hideyoshi, se estudió y refinó durante los siglos siguientes. Los señores feudales del período Edo incorporaron consideraciones hidrográficas en el diseño de sus defensas, y algunos intentaron replicar la hazaña de Hideyoshi en conflictos menores, aunque ninguno logró igualar la escala y eficacia del original. Pero tal vez el legado más sorprendente de esta operación reside en un detalle que solo se descubrió en el siglo XXI. Análisis geológicos recientes han revelado que el lago artificial de Hideyoshi recargó permanentemente los acuíferos subterráneos de la región, mejorando el suministro de agua potable para las generaciones futuras. Sin saberlo, el genial estratega había creado un beneficio ambiental duradero que perdura hasta nuestros días. 4 siglos después de que sus aguas reflejaran por última vez el cielo de Japón sobre las murallas de un castillo que se creía imposible de conquistar.